a este tiempo. Hoy vamos a iniciar una serie probablemente pequeña, donde vamos a hablar acerca de las señales antes del arrebatamiento, pero vamos a tocar varios puntos importantes en la doctrina, por lo cual yo le sugiero que haga sus apuntes, que no se pierda ninguna de estas enseñanzas, que yo creo que van a traer dirección y bendición a su alma, como lo está trayendo a la mía. Saludamos a nuestros hermanos que están a la distancia. El Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por su misericordia. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Amén. Poner este tiempo en las manos de nuestro Padre eterno. Padre, te agradecemos, Señor, el regalo de estar hoy aquí, Señor, reunidos. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en ti, dependiendo de ti, rogándote que hables a nuestra alma, que hables a nuestro corazón. Señor, que tu palabra, Señor, edifique el alma, que tu palabra produzca cambios en nosotros, Señor, y obre, Dios, como espada, Señor, que penetra, Dios, hasta lo más profundo de la vida en el hombre, Señor. Te necesitamos y te damos gracias. Dame la sabiduría, la pasión, Señor, la fortaleza para hablar, Señor, de manera correcta las ideas de tu palabra. Te damos a ti la gloria por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, los niños van a pasar a su clase. Dios les bendiga. Gloria a Cristo. Pues es una bendición, hermanos, tener esta oportunidad para hablar de estos temas que son tan necesarios y tan importantes, ¿sí? Hoy vamos a iniciar, le comentaba hace un momento, con esta serie que hemos titulado Señales antes del arrebatamiento. Nos vamos a llevar probablemente varios domingos, vamos a pasar por varias áreas, pero esto, hermano, esto que vamos a estar hablando es doctrina. Y la doctrina, hermano, la doctrina para usted, sí, para mí, es como una montaña, como un monte alto, que entre más vamos escalando, entre más vamos aprendiendo, entre más vamos subiendo, nuestra perspectiva y entendimiento de las cosas son más elevadas, entendemos mejor, vemos mejor lo que antes no lográbamos comprender. Así es la doctrina. Por eso la importancia de estudiar, de aprender la doctrina. Y todos estos puntos que vamos a estar hablando, con la ayuda de Dios, son doctrina, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este tema del arrebatamiento, pero pues ¿qué es el arrebatamiento? Ahorita no lo vamos a ver directamente. ¿Por qué? Porque para esto, hermano, es necesario poner cimientos, es necesario establecer bases de conocimiento, de entendimiento, ¿sí? Para poder edificar sobre esta preciosa doctrina, la doctrina del arrebatamiento, ¿sí? Pero que, como acabo de mencionar, hay que establecer doctrina sólida, ¿sí? Necesitamos doctrina sólida, conocimiento de la palabra de Dios que esté sólida para poder ir entendiendo, ir comprendiendo y poder llegar a este punto, ¿sí? De entender qué es el arrebatamiento, qué no es el arrebatamiento, cuándo, cómo, ¿sí? ¿Quién se va a encargar del arrebatamiento? ¿Qué incluye? ¿A quiénes incluye el arrebatamiento? Son muchos detalles, hermanos, ¿sí? Que a lo mejor usted ya los conoce. A lo mejor va a decir, bueno, pues yo ya me sé al derecho y al revés esto, lo he escuchado muchas veces, pero nunca está de más, hermano, un buen recordatorio, ¿sí? Y menos cuando se trata, o con mayor razón cuando se trata
de la palabra de Dios. Sí, entonces por esta razón es necesario hablar primero de unos conceptos, sí, que no son directamente del arrebatamiento, pero que tienen que ver con el arrebatamiento. Sí, entonces vamos a hablar de estas cosas antes de entrar al tema directamente de las señales antes del arrebatamiento. Sí, y son detalles, son cimientos que preceden. Sí, en este caso vamos a hablar, hermano, de la primera venida del Señor Jesús. Es importante entender esto, comprender bien esto, porque además de edificar su vida, usted y yo vamos a entender el momento en la humanidad, en la historia de la humanidad, en el que estamos viviendo. ¿Sí? Vamos a entender la necesidad de buscar a Dios nosotros, pero también la importancia, lo indispensable, lo necesario de hablarle a otros de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero dejar establecido, primero que nada, que nuestro Señor Jesús ya vino al mundo, ¿sí?, una vez, lo que conocemos como la primera venida del Señor. ¿Sí? Y se considera que el Señor Jesús ya vino una vez, y es la que todos conocemos, cuando nació, ¿sí?, concebido por el Espíritu Santo a través del instrumento que escogió aquella jovencita María, ¿sí? Y que para considerarlo, hermano, que vino el Señor Jesucristo, es decir, que podamos decir que fue la primer venida del Señor Jesús, se tenían que cumplir dos requisitos que son muy importantes y que los vamos a estar viendo, hermano, no solamente ahorita, sino más adelante también en otros detalles. Mire, en el Antiguo Testamento, y no vamos a entrar ahorita, no vamos a profundizar en esto, solamente es un comentario. En el Antiguo Testamento encontramos al Señor Jesús antes de que se hiciera como uno de nosotros, ¿sí? Antes de que el Verbo se hiciera carne. Lo encontramos cada vez que usted y yo vemos en el Antiguo Testamento que dice, y el ángel de Jehová, con A mayúscula, el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, cada vez que usted vea a ese ángel de Jehová, se refiere a el Verbo, es decir, a nuestro Señor Jesús antes de ser uno de nosotros. ¿Está conmigo en esto? ¿Estoy siendo claro? Ya alguna vez lo he mencionado, hemos enseñado acerca de esto. Entonces, pues el ángel de Jehová, es decir, el Señor Jesús, pues ya se había presentado varias veces aquí en el mundo. Entonces no es la primera vez que el Señor Jesús había venido. Había venido, había estado, ¿sí? Pero no, como lo dice la palabra de Dios, la primer venida, ¿sí? Hablamos mucho siempre no de la primera venida, sino de ¿qué? La segunda venida del Señor Jesús, ¿es cierto? Bueno, ahorita vamos a establecer este fundamento que era necesario que sucediera, ¿sí? ¿Qué requisitos son necesarios para que se considere como primera venida del Señor Jesús, siendo que antes el ángel de Jehová, es decir, el Señor Jesús, el Verbo, pues ya había estado entre nosotros? Nada más que hay un detalle, hermano. Hay dos requisitos que se tienen que cumplir para que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se considere como primera venida, la que hizo cuando vino a morir por nosotros. Acompáñeme al libro de San Juan capítulo 1, por favor. Los dos requisitos necesarios para que se considere que el Señor Jesús vino: la primera venida y la segunda venida. Ahorita ya fue cumplida la primera venida. Le voy a decir cuáles son los dos requisitos. Número 1, venir y habitar entre nosotros, es decir, vivir
entre nosotros. Ese es el número 1. ¿Ok? Y lo vamos a ver ahorita en el libro de San Juan. Primer requisito. Segundo requisito. Repito el primero, para que no lo apunte. El primer requisito es venir y habitar entre nosotros. El segundo requisito es hacerlo como uno de nosotros. No como un ser espiritual, no, como uno de nosotros. ¿Sí? Como un hombre de carne y hueso. Son los dos requisitos. Y los encontramos en el libro de San Juan capítulo 1. ¿Lo tiene? Verso 1. Mire, vamos a ver las etapas de lo que le estoy diciendo. Dice el versículo 1. En el principio era el verbo con V mayúscula. ¿Por qué? Usted y yo lo sabemos. Alguien que me lo recuerde. ¿Quién era el verbo? El Señor Jesús antes de convertirse en un hijo de hombre. ¿Sí? En uno de nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el Señor Jesús. ¿Ok? Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, fíjese, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Señor Jesús, por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo gira alrededor del verbo. ¿Está conmigo? Antes de ser como uno de nosotros. Versículo 6. Avanzamos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿A quién nos referimos? Juan el Bautista. ¿Ok? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿A qué luz se refiere? A la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Ahora lo somos nosotros como iglesia. ¿Sí? Somos representantes. Debemos de ser la luz en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Va conmigo? ¿Sí? Verso 8. No era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz del Señor Jesús. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y fíjese, ¿qué dice? Venía a este mundo. Ya había estado, sí, pero como el ángel de Jehová, como usted guste. Pero por primera vez venía a este mundo a habitar como uno de nosotros. Y era lo que Juan el Bautista estaba pregonando, predicando. ¿Ok? Vaya conmigo al verso 14. Y aquel verbo, el Señor Jesús, antes de hacerse carne, dice, y aquel verbo fue hecho carne, número 1. Y número 2, ¿qué hizo? Y habitó entre nosotros. Ahí están cumplidas las dos condiciones necesarias para que sea la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Y lo segundo es, habitó entre nosotros, para que cuente como la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que sea tomada de esa manera, se tenían que cumplir esos dos requisitos, y el Señor Jesús los cumplió. El verbo que por la eternidad pasada había vivido, ¿sí? Había estado, mejor dicho, con el Padre, ¿sí? Toda una eternidad pasada, que por Él fueron y en Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él. Aquel, ¿sí?, fue anunciado por Juan el Bautista de que iba a venir en su primera venida a este mundo. Y dice la palabra de Dios en el verso 14, y este verso es clave, hermano, para la doctrina que usted y yo estamos aprendiendo en este día. No olvide este punto.
¿Cuáles son los dos requisitos para que cuente como que el Señor Jesús vino a este mundo? Número 1, hacerse o ser como uno de nosotros. Y el segundo, es necesario que habitara o que habite entre nosotros. No olvide estos detalles. ¿Sí lo puede ver conmigo en la palabra? Amén, diga amén. El Verbo se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Estos son los requisitos que hacen valer la primer venida de nuestro Señor Jesús. Ya se cumplió. El Verbo, ¿sí?, viene a este mundo como uno de nosotros y a habitar entre nosotros. ¿Ok? Fue lo que vimos en Juan, estos 4 aspectos. ¿Voy bien, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo termina la primer venida del Señor Jesús? Ya vimos los requisitos, sabemos, hermanos, cómo inició. ¿Sí? ¿Cómo fue anunciado? Lo que hizo. Pero, ¿cuándo termina la primer venida del Señor Jesús? San Lucas 24:50, por favor. Lucas 24:50. Si hace calor, pueden prender los abanicos. No sé a cuánto estamos, pero se siente 26 grados, se siente calorcito. Como que no está corriendo viento, ¿verdad? Hace falta que corre fresquecito. San Lucas 24:50. ¿Cuándo terminó la primera venida del Señor Jesús? Y aquí vamos a ver no solamente el tiempo, hermanos, sino detalles que son bien importantes. Mire, anote, grabe esto en su mente, en su corazón, porque esto es doctrina. ¿Ok? San Lucas 24:50. Esto ya es cuando el Señor Jesús va a ascender. Dice la palabra de Dios. Y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos. ¿Y qué es lo que dice? Y fue llevado arriba al cielo. Ahí en ese momento termina la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Pero hay un detalle. El Señor Jesús no se fue por sí mismo. Dice la palabra, se separó de ellos y ¿qué? Y fue llevado. ¿Acaso el Señor Jesús no tenía en ese momento, o no tiene el poder, sí, pero pongamos en ese tiempo, no tenía el poder para Él mismo como Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Él mismo irse al cielo? Y que dijera aquí la palabra, y se separó de ellos y Él subió al cielo. ¿Acaso no podía hacer esto nuestro Señor Jesús? No pierda la idea, porque ahorita vamos a reforzarla con otro detalle. Dice que fue llevado al Señor Jesús, lo levantaron al cielo, se lo llevaron. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo lo llevó y se lo presentó al Padre como vencedor. ¿Porque no podía hacer esto el Señor Jesús por sí mismo? Claro que podía. Él es todopoderoso. ¿Por qué no lo hizo? Porque la palabra de Dios dice y nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito en todo. Y era necesario que hasta en este detalle, ¿sí?, que hasta en este detalle Él fuera el primero en ser llevado.
en ser levantado de la misma manera en la que será levantada la iglesia un día. ¿Y sabe cómo se llamará ese día? El día del arrebatamiento. ¿Va conmigo? ¿Y quién cree que va a levantar a la iglesia? El Espíritu Santo. Por eso era necesario que el Señor Jesús fuera llevado, fuera levantado por el Espíritu Santo, porque recuerde que Él es el primogénito. Él es el primero, Él es la primicia de todo lo que nos va a suceder a usted y a mí, de todo lo que le va a suceder a la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? ¿Está conmigo? Yo espero que vayamos juntos en esto. Así como fue levantado el Señor Jesús, así será levantada la iglesia el día del arrebatamiento. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y va a ser levantada y presentada, ¿a quién cree? Al Señor Jesús. El Señor Jesús fue presentado al Padre, y la iglesia va a ser levantada y presentada al esposo, ¿sí? Al Señor Jesucristo. Y esto lo hará el Espíritu Santo. Pero pastor, ¿en qué se basa para decir esto? Hermano, hermana, la Biblia dice que Él es el primero, lo que le decía ahorita. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses 1, verso 18. Colosenses 1, 18. ¿Lo tiene? Dice la palabra: y Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Mire, la palabra nos enseña que en el arrebatamiento resucitarán aquellos que murieron en Cristo, aquellos que le entregaron el alma al Señor Jesús, que lo hicieron su Salvador, que nacieron de nuevo y que murieron con Cristo en su corazón. A esa resurrección que se va a dar se le llama la primera resurrección, porque va a haber dos resurrecciones, hermanos. Y hasta allá vamos a llegar a ver la segunda, pero eso más adelante, ¿sí? Pero en la primera resurrección, ¿sí? Ese día, ¿cuándo cree que va a ser la primera resurrección? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo será la primera resurrección, hermanos? El día del arrebatamiento. El Señor Jesucristo, hermanos, de la primera resurrección que se va a dar, Él es el primero resucitado de esa primera resurrección. La resurrección del Señor Jesús, que se dio hace 2000 años, cuando el Espíritu Santo lo levantó. Porque no cree que el Señor Jesús se levantó solo. El Señor Jesús, y vuelvo al punto de hace rato, ¿acaso el Señor Jesús no tenía el poder para levantarse para resucitarse él solo? Por supuesto que sí, pero Él no lo hizo tampoco. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué cree que no lo hizo? Porque Él es el primogénito en todo. Lo leímos ahorita aquí en Colosenses, el primogénito de entre los muertos. ¿Sí? Él es la cabeza, Él es el primero, Él es el que va adelante. La resurrección del Señor Jesús, ¿sí?, pertenece a la primera resurrección. ¿Sí? Resurrección
que todavía vendrá para la iglesia el día del arrebatamiento. Pero Él es el primero, la primicia de la primera resurrección. ¿Está conmigo? Yo espero que sí. O están así como que, no, a ver cómo. ¿Sí está conmigo? Dígame fuerte si lo está. Y si no, pregúnteme ahorita, con confianza. Si tiene alguna duda, yo no quiero que se vaya con ninguna duda. Vamos paso a paso tratando de entender esto, porque son las bases para entrar a otras cosas, hermanos. ¿Ok? Entonces, Cristo es el primero, ¿sí?, en ser levantado por el Espíritu Santo, ¿sí?, como lo vamos a hacer nosotros, pero Él fue el primero. Y lo hizo porque, acuérdese, Él es la cabeza del mismo cuerpo, pero el cuerpo somos nosotros, la iglesia. Él fue el primero en ser levantado por el Espíritu Santo. Usted y yo, la iglesia de Cristo, seremos levantados también por el Espíritu Santo. Aleluya. El Señor Jesús fue el primero de la primera resurrección. Es la primicia. ¿Ok? Dice ahí, el primogénito de entre los muertos. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Ahora, en esa primera resurrección, de la cual el Señor Jesucristo es el primero, aclara que el mismo que lo resucitó a Él, nos resucitará a nosotros. Pastor, se me hace medio enredado esto y se me hace como que usted leyó a lo mejor algo, no sé, y se fue por otro lado. Mira, vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Es que yo digo que el Espíritu Santo, pastor, que el Señor Jesús se levantó Él solo. Vamos a ver qué dice la palabra, para que no crea que estoy ahí yo inventándole. Romanos 8:11. ¿Lo tiene? Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu, con E mayúscula, ¿de quién estamos hablando? Espíritu Santo. Lo voy a completar, y eso lo digo yo. Y si el Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús. ¿Quién lo levantó? El Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién va a dar vida de nueva cuenta? ¿Quién va a estar en la primera resurrección, hermanos? Levantando a la iglesia, resucitando a los que murieron en Cristo. Es obra del Espíritu Santo, de el cual este evento, ¿quién fue el primero? El Señor Jesús. Abriendo camino, hermano, en medio de la muerte iba el Señor Jesús y nosotros detrás de Él vamos, la iglesia. ¿Da gloria al Señor por esto? El Espíritu Santo resucitó al Señor Jesús y también resucitará a la iglesia, aquellos que le entregaron la vida, el alma al Señor, también serán levantados por el que levantó al Señor Jesús, por el Espíritu Santo, aquel día, el día del arrebatamiento. ¿Y sabe qué? No falta mucho. No falta mucho, de veras. No sabemos fechas, no sabemos el día. La palabra del Señor así lo dice. Nadie la sabe, solamente el Padre. Pero por las señales, por lo que está pasando, por lo que está aconteciendo, hermanos, créame, no falta nada. Puede venir en cualquier momento nuestro Señor Jesús.
Cristo, nuestro Señor. Él es la primicia, es el primogénito, el primero en todo. Él es el camino, ¿sí? Él abrió el camino porque Él es el camino hacia el Padre. Alabado sea mi Señor y Salvador Jesús. Él va por delante de nosotros. Incluso, hasta lo dijo, y dijo algo bien hermoso ahí en San Juan 14:2. San Juan 14:2, vaya conmigo. Con esto terminamos. San Juan 14:2. Dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense, el primero que va a estar ahí en la casa del Padre, Él es el primero, ¿sí? Él va por delante de nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, Él todavía estaba aquí, todavía no era levantado por el Espíritu Santo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice Él? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por eso dije, el Espíritu Santo nos va a levantar a la iglesia y nos va a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque Él lo dejó aquí escrito y es lo que estamos hablando. Cómo el camino que Él abrió, cómo sucedió, como le sucedió a Él, nos sucederá a nosotros, su iglesia. Gloria al Señor Jesús. Así como el Señor fue resucitado y levantado al cielo, así usted y yo seremos levantados por el Espíritu Santo aquel día cuando el Señor Jesús venga por su iglesia como lo prometió. ¿Cuántos anhelan que llegue ese día? Levante su mano y diga amén, para que el Señor lo vea. Diga, levante la mano bien en alto y diga amén. Yo ya quiero que venga el arrebatamiento. Ya quiero que sea el arrebatamiento. Señor, ya ven. Ahorita vamos a tener celebración del cumpleaños de mi esposa. Uy. Después de la comida, Señor, ven, Señor, por tu iglesia. Sí, para que alcance a abrir los regalos, ¿no? El pastel, Después del viaje a Monterrey. Pero mira, ya estando, viniendo a reinar con Él, vamos a conocer todo, no te preocupes. Esa es otra historia que más adelante vamos a estar viendo. Todos estos detalles, hermanos. Desde antes del arrebatamiento estamos hablando, ¿sí? Y quiero que se vaya ubicando en esto. Vamos a ir entrando poco a poco, porque es importante, hermano, que entendamos los conceptos más elementales, más básicos de la doctrina. ¿En qué creemos y por qué lo creemos? Oye, pero es que el Señor Jesús se levantó solo. No. A Él lo resucitó el Espíritu Santo. Bueno, pero cuando el Señor Jesús subió al cielo, Él subió porque Él solo. No. Él no se fue, a Él se lo llevaron. Se lo llevó el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ay, pero ¿por qué si Él es todopoderoso? Porque era necesario. Porque lo mismo que le pasó a Él es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Porque Él es el primogénito en todo. Para que Él tenga la preeminencia. Es decir, el primer lugar, el lugar más importante en todos estos sucesos y en cualquier suceso del universo, de la historia de la humanidad, de la historia eterna de la creación misma. Él es el que tiene la preeminencia. Alabado sea Cristo. Cristo, hermano, Cristo viene pronto. El Señor Jesús viene pronto. Suena trillado para algunas personas.
Créamelo, viene pronto nuestro Señor Jesús, no tarda. Él no se ha olvidado de nosotros. Y Él dijo, si yo me voy a ir a preparar lugar para ustedes, pero voy a venir por ustedes, para que estén conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Nosotros, la iglesia del Señor Jesús, debemos estar listos, preparados, ¿sí?, para el día del arrebatamiento. Algunos llegaremos, otros tal vez no llegaremos. Usted y yo no sabemos. Lo único que le puedo garantizar es que un día yo voy a estar parado cara a cara frente al Señor Jesús, dándole cuentas y presentándole todo lo que hice o lo que no hice. Ay, pastor, pobrecito, le va a tocar. No, usted también. Y no crea que va a estar ahí la esposa, el esposo, mamá, papá. No, eso se acabó ahí. Ahí va a ser individual. ¿Sí? Allí va a estar Víctor frente al Señor Jesús, él solo, él y el Señor Jesús. Y va a llegar la mamá y le va a decir, no es cierto. Allí va a estar Fabián frente al Señor Jesús. Y nadie vamos a poder sacarle la vuelta a esto, hermano. Dígale ahí a su vecino, vas a estar frente al Señor Jesús un día. No importa si seas salvo o no, vas a estar frente al Señor Jesús. Todo hombre, toda la humanidad, ¿sí?, estaremos frente al Señor Jesús de manera individual, personal, sin nadie. El Señor Jesús y tú, el Señor Jesús y yo solamente. Cristo no tarda en venir. Él ya hizo todo lo que Él tenía que hacer en la primer venida, hermanos. Él abrió el camino, Él se convirtió en el camino, en la verdad y la vida. Para que usted y yo tengamos acceso al Padre directamente a través de Él. Para que usted y yo tengamos la oportunidad, hermanos, de entender estas cosas, de aprender de su palabra, que es muy importante. Pero ¿sabe qué? No basta con ser oidores si no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. No basta con ser un congregante de 3, 5, 20, 40, 80 años en la iglesia. Pastor, mire, he conocido iglesias donde hay congregantes que tienen más tiempo en la iglesia que el mismo pastor. ¿Y sabe qué? Esos congregantes, algunos de ellos me los he topado, y por los frutos, ¿sí?, le puedo decir que lo más probable es que ellos no han nacido de nuevo. Y lo triste es que ellos piensan que son salvos, y cuando estén o cuando han estado frente al Señor Jesucristo, el Señor Jesús les ha dicho, no te conozco. No sé quién eres. Señor, pero mira, si yo fui 48 años a la iglesia, Señor. No sé quién eres, no te conozco. Señor, pero mira, si yo hasta hacía esto y hacía aquello. Es más, hasta oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Es más, hasta por muertos oré y se resucitaron. Prediqué en tu nombre, Señor. Hice cosas, hice aquí. No te conozco. ¿Sabe por qué? Porque un alma que no ha nacido de nuevo es un alma que no está en Cristo.
es un alma que no es salva. Es un alma que si no se arrepiente, no va a ser levantada por el Espíritu Santo aquel día del arrebatamiento. Porque ese día vamos a ser levantados todos, Los que ya murieron en Cristo, su alma va a regresar a su cuerpo, donde quiera que se encuentre, aunque ya esté hecho polvo, aunque hayan pasado cientos de años y no exista, mire, se va a juntar todo y ese cuerpo va a ser otra vez formado de nueva cuenta, y el alma, ¿sí?, entrará de nueva cuenta a ese cuerpo y ese cuerpo resucitará. Estamos hablando de la primera resurrección. Los que murieron en Cristo, los que duermen, dice la palabra de Dios. Así que sale lo mismo si estamos vivos o no. Ese día seremos levantados. Hayamos muerto físicamente antes o no, o estemos vivos. Ese día seremos igualmente levantados y transformados, ¿sí?, por el Espíritu Santo, para presentarnos delante del Señor Jesús. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? Y todavía algo más duro, hermano. ¿Resucitaremos ese día? Si es que ya no tenemos vida. ¿O seremos levantados por el Espíritu Santo si aún no morimos en esta carne? Habrá quienes se van a quedar. Habrá quienes no van a resucitar ese día. Porque ese día solamente van a resucitar los que son salvos. ¿No van a resucitar todo el mundo? No. Solamente los que murieron en Cristo, los que son salvos. ¿Cómo nos encontramos, hermanos? Te lo pregunto. Si Cristo viene ahorita, ¿te vas con el Señor? ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tus amigos? ¿Estás haciendo hasta lo imposible? Mire, permítame hablar de esta manera. Si a usted le dijeran, un familiar o una persona que usted ama, le dijeran a usted, el doctor, ¿sabe qué? Le quedan 24 horas de vida a esa persona que usted ama mucho. ¿Qué haría usted? Usted que conoce a Cristo, ¿sí?, usted que sabe de lo que estamos hablando ahorita, ¿qué harías, hermano? Deme ejemplos. Si le dijeran, fulanito, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tu amiga, tu compañera, tu compañero de trabajo, etcétera, gente que usted conoce y sobre todo que aprecia, y le dijeran, de aquí a 24 horas va a morirse. Yo creo que varios nos hemos topado tal vez en situaciones donde algún familiar o amigo le dicen, le quedan 3 meses de vida, 6 meses de vida. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo primero en que pensamos? Dígamelo. Salvación. Que no se pierda. Necesito ir a hablarle. ¿Sí? No importa si lo tengo que agarrar de las greñas. Estoy exagerando. No importa lo que tenga que hacer, necesita morir en Cristo. Si no, va a pasar una eternidad sufriendo en el lago de fuego. Y no son fantasías, hermanos. Eso es cierto. ¿Sabe qué, hermanos? La iglesia de Cristo, la iglesia en general, se ha relajado tanto, nos hemos relajado tanto, que ya lo vemos como, bueno, pues Dios sabe, yo estoy llorando. No. O el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y oren.
¿Verdad que no? ¿Qué dijo? Que les prediquemos. Que les prediquemos. Hermanos, la vida se va así. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones donde algún conocido, algún familiar, algún vecino, de la nada te avisan que murió. ¿Quién ha pasado por esto? Así, inesperadamente. Y jovencitos, niños, ¿sí? Que lo viste en la mañana y en la noche lo están velando literalmente en la funeraria. Personas que saludaste en la mañana y en la noche vas a su funeral. ¿Sí o no? Y estás ahí y dices, saludé hace rato, hace unas horas, hablé con esta persona. Y lo ves ahí en el féretro. Y como hijos de Dios no podemos evitar pensar, le hablé de Cristo y nunca quiso. O, Padre, gracias porque cuando le hablé de tu hijo, él te recibió, ella te recibió. O lo más triste, saber que esa persona nunca quiso nada con el Señor Jesús. No hay peor dolor, hermanos, que este último que estoy diciendo. Sobre todo cuando es un familiar, cuando es alguien que ama realmente. Y si te dijeran, en 24 horas vamos a matar a tu hijo, unos sicarios, ¿sí? Que alguien te dijera así, en 24 horas tu hijo va a estar muerto. ¿Qué harías, mamá? Hasta lo imposible, moverías cielo, mar y tierra para ir a rescatar a tu hijo. ¿Sabes qué? Esta muerte, la muerte de este cuerpo, hermano, no se compara en nada con la muerte del alma, en una muerte eterna. Y seguramente tú tienes a alguien que está en esa muerte eterna. Señor, pero yo en ti confío. Sí, pero tú estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. Estás predicándole y hablándole así, mira. ¿Y cómo está nuestra vida? Muchas veces no lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque nosotros mismos no estamos bien con el Señor Jesús. Andamos mal. Nuestra relación con Dios está mal. ¿Cómo le voy a hablar a otros si yo mismo ando mal? No lo decimos ni lo pensamos así directamente, pero mire, ese sentir está aquí adentro. ¿O me equivoco? ¿Sabe qué? Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo, ahondando en esto, si Dios lo permite. Pero hoy yo quiero que esta reflexión, ¿sí? Ojalá, yo espero que le esté calando en el corazón, porque si no le está calando, andas muy mal, hermano, en Cristo. Si no sientes nada, si no te está calando esto, hermano, ten mucho cuidado porque andas bien mal. Te saliste del camino del Señor y ni cuenta te diste y tú piensas que andas muy bien. Porque esto es algo que duele en el alma. ¿Quiere orar? ¿Quiere hablar con el Señor? Ahorita usted y yo tenemos, primero que nada, oportunidad de ponernos a cuenta primero nosotros con el Señor. ¿Le parece bien si lo hacemos y empezamos por esto? Le invito a que se ponga de pie. Y hable con el Padre y dígale la verdad. Dígale cómo anda. ¿Y sabes qué, mi hermano? Si no lo has sentido desde hace mucho, díselo. Sé honesto. No porque estés aquí o porque estés escuchando la predicación a la distancia o en grabación, o porque te está yendo bien económicamente, no porque esté pasando cualquier cosa, hermano, significa que tu relación con Dios está bien. Tú sabes, porque el Espíritu Santo da testimonio cuando andamos mal en nuestra vida. Y si tú tienes algo que hablar con el Señor Jesús, hazlo. Y ¿sabes qué? Este día yo quiero hacer una invitación. Tal vez tú has venido a la iglesia por tiempo,
Pero en algún punto, en algún momento, por lo que gustes, ¿sí?, desviaste tu caminar del Señor Jesús. ¿Sabes qué? Regresa a Cristo. Regresa a Cristo. Hoy regresa a Él y dile: Señor, aquí estoy, vengo consciente de que yo te dejé, de que yo me desvié, de que ya no siento lo que antes sentía, ya no vivo lo que antes vivía contigo. Ahora mi vida es distinta. O si nunca has nacido de nuevo, tú dices: es que yo nunca he nacido de nuevo. Yo he ido a la iglesia, pero yo siento que nunca he nacido de nuevo. Yo quiero entregarle realmente mi vida al Señor Jesús. No importa los años que tengas yendo a la iglesia. En una ocasión un pastor fue a dar un seminario, una conferencia a puros pastores en una iglesia en Estados Unidos. Y había como 300 pastores, si no recuerdo mal. Y él habló del nuevo nacimiento. Y cuando él hizo el llamado, pensando que tal vez había gente que nunca había recibido a Cristo en su corazón, gente invitada, gente que a lo mejor había ido por X causa, ¿cuál fue la sorpresa de él? Que pasaron varios pastores y le dijeron: pastor, ahora que entiendo lo que es nacer de nuevo, me doy cuenta que aunque yo he estado en el ministerio durante tantos años, yo nunca he nacido de nuevo. Así que si tú nunca has nacido de nuevo, no creas que eres el único, la única. Y esta oportunidad que tienes, ¿sí?, yo te invito a que no la desaprovechemos. Vamos a orar, el altar está abierto. Si tú necesitas hablar con el Señor, habla, puedes pasar aquí al frente. Pero lo importante es tu corazón, que sea honesto y que sea sincero delante del Señor. Vamos a orar. Padre, en este día, Señor, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, siempre, en tu palabra encontramos la oportunidad de volver a ti. Yo he expuesto, Señor, tu palabra conforme a tu instrucción. Pero hoy, Señor, en este día, queremos ser honestos delante de ti. No porque tú no sepas lo que hay, sino porque a veces nosotros somos los que no sabemos. Señor, si alguien en esta mañana, en esta tarde, está diciendo en su corazón: yo quiero regresar a ti, yo quiero volver a ti, mi vida no ha estado bien, Señor. Escucha, Señor, esta oración. Señor, te necesitamos. Tú hiciste la obra, la hiciste completa, la hiciste de manera, Señor, perfecta, obra de salvación, obra de redención. Pero lo que nos toca a nosotros, Señor, es presentar nuestra vida, abrir nuestro corazón, declarar con nuestros labios que somos pecadores, que estamos en una bancarrota espiritual si tú no habitas en nuestro corazón. Y en este momento, Señor, yo te pido por cada hermano, hermana, joven, adolescente, niño, cada persona que está allá a la distancia, Señor, la oportunidad que tú estás dándonos en este día de ponernos a cuentas contigo, de regresar a ti, Señor, de nacer de nuevo, de abrir nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos tomarla. Señor, yo te pido, Señor, que entres a mi vida. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Hazme, Señor, nacer de nuevo. Tu Espíritu Santo es el que hace esta obra. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mis delitos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a agradarte. Pero también ayúdame, Dios, a ver a aquellos que tú has puesto alrededor mío,
alrededor de cada uno de mis hermanos presentes y a la distancia, Señor. Esposos, esposas, hijos, padres, tíos, abuelos, amigos, vecinos, conocidos. Gente que tú has puesto, Señor, ahí cerca, pero no por casualidad, sino por propósitos tuyos. Ayúdame a predicarles que no tardas en venir, Señor Jesús. Que en cualquier momento, Señor, esta vida se termina y nos presentaremos delante de ti, Señor. ¿Y qué llevaremos en nuestras manos? ¿Qué llevaremos, Señor? ¿Qué cuentas daremos? Señor, en este día queremos darte gracias, queremos exaltarte por lo que tú has hecho, porque tú eres el primogénito, tú has abierto el camino, tú eres el camino, la verdad y la vida. Hoy te tomamos como nuestro Señor y Salvador. Hoy entendemos que necesitamos hablar, Señor. Necesitamos predicar con urgencia a aquellos. Espíritu Santo, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, dirija, Señor, y no deje estar quieto ni quieta a nadie, Señor, que tiene que hablarle a otras personas. Que no pasen estos días, estas semanas, estos meses y que vaya a fallecer alguien. Y que aquella persona, aquel hermano o hermana, se quiera refugiar en decir, bueno, Señor, pues tú sabes lo que haces, sin haberle hablado de tu palabra, sin haber dado el testimonio, Señor, correcto de un hijo tuyo, de una hija tuya. Que ordenemos, Señor, las prioridades, y la prioridad eres tú. La prioridad, Señor, es lo eterno. Que podamos, Señor, estar con nuestros ojos puestos, Señor, en lo alto, esperando, Señor, ese día que no tarda, ese momento, Padre, ese día, esa noche, esa tarde, esa mañana, a la hora que tú vayas a venir por nosotros, por tu iglesia, que estemos listos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a cada niño, Señor, desde el mayor hasta el menor, Padre, de mis hermanos y hermanas, aún los que están en sus hogares, Padre. Yo sé que estás hablando, Señor. Que no callemos, que no dejemos de hablar de tu primer venida y de todo lo que tú hiciste y para qué lo hiciste, Señor. Que podamos exaltarte como el único y verdadero Dios, Rey de Reyes, el Salvador, el único camino, Padre. Gracias, Señor. Te pido en tu misericordia, Señor, que si alguien va a partir pronto, lo haga, Señor, preparado. Lo haga, Señor, entregando el Espíritu, Señor, de manera correcta, muriendo, Señor, en ti, como hijo tuyo, habiendo nacido de nuevo, Padre. Pongo esta petición delante de ti, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los tuyos, Señor. Hoy te exaltamos, te damos la gloria, te damos alabanza, Señor, a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Alaba al Señor.